una vida en la que estamos llamados todos los hijos de Dios. Después nos dice a otra palabra de conocimiento. Esta palabra de conocimiento, quiero que nosotros, aquí es un poquito arduo y le pido que ponga mucha atención, y si se está durmiendo, aunque se ponga de pie, párese, alguna cosa, o si no quiere volverse a dormir en toda la convivencia, le paso acá al frente. Sí, entonces, a ver, usted que está dormido, venga para acá, ya, y le prometo que no se duerme de aquí hasta el próximo domingo. ¿Ya? Entonces, la palabra de conocimiento también se la conoce como el don de ciencia o la palabra de ciencia. Ahora, ¿qué es la palabra de conocimiento o la palabra de ciencia? Es la ciencia y el conocimiento de Dios. ¿Quién sondea y quién está en el mismo corazón de Dios Padre? Es el Espíritu Santo. Entonces, Él nos revela la ciencia de Dios. ¿Qué se refiere a eso? Ha habido el caso de hermanos, también de sacerdotes, en las cuales han recibido el don de sanación. No sé si alguien ha escuchado alguna vez. Entonces los hermanos están orando y Dios de repente les empieza a indicar situaciones específicas de sanidad del cuerpo. Y dicen, y yo he estado presente, dicen, Dios está sanando, por ejemplo, dicen, el brazo derecho, dicen, un tendón. Y la persona empieza a sentir esa sanación justo en el lugar indicado. Eso se llama palabra de ciencia o conocimiento, que Dios revela en parte, ¿sí? Pero también son aquellas cosas que la persona no sabe, pero a quien va dirigido el mensaje o la palabra la sabe correctamente. Por ejemplo, había el caso de una hermana, y eso lo doy muchas veces este ejemplo, estaban orando por ella. Y de repente el hermano que estaba orando por ella, Dios le pone en su corazón que le diga a la hermana, Él está en mi gloria. Entonces la hermana se pone a llorar. Entonces ella dijo, pues que capaz que es el papá o el hermano, alguien de la familia, ¿no? Que ahora estaba ella en duelo y todo. Terminó la oración, la efusión, y ella dio testimonio. Entonces, bueno, todos estaban frescos porque dijeron es algún familiar. Entonces ella dijo, yo... y lo decía ante toda la comunidad, yo aborté, decía ella, aborté. Y me sentía tan culpable, me sentía tan... que había matado a mi propio hijo. Y yo le preguntaba a Dios si me perdonará, si fue niño o fue niña, y dónde está. Y en el momento en que los hermanos oraban por ella, le dieron la palabra de conocimiento. Y le decía a él, refiriéndose a que fue un varón. Y lo segundo, está en mi gloria. Le estaba Dios diciendo, Él está en mi gloria. Y le estaba también perdonando de todo aquello que ella no se podía perdonar. Entonces, esa es la palabra de conocimiento. Pero la palabra de conocimiento o ciencia, exclusivamente, mis hermanos, se da en el momento de la oración. No es que usted va por la calle, César, se me vino una palabra de conocimiento en este momento. No, hermano, no es así. Son dones que profundamente Dios regala en los momentos de oración profundo, en los momentos en los cuales estamos totalmente compenetrados con Dios y Él nos revela lo que el ojo no vio ni el oído oyó. Cosas grandes, maravillosas, misteriosas a los ojos de los hombres, pero no para Dios. Él las da como una parte en la que nosotros solo tenemos que tener fe y entender, como el cuentito del hombre, el alpinista, ¿verdad? Que estaba sujeto en la cuerda y él se quedó trenzado y él no sabía qué hacer, se quedaba ahí, moría, si se cortaba la cuerda moría, y escuchó la voz de Dios que le dijo, córtala. ¿Él qué hizo? No hizo caso. Al otro día los rescatistas le fueron a ver y faltaban solo 10 centímetros para que él tope el suelo. También, mis hermanos, el vivir una vida de oración o una vida carismática es cortar la soga de mi propio razonamiento muchas veces. De mi propio razonamiento. Estábamos en una efusión y el hermano del equipo estaba imponiendo manos, orando.
Señor, que reciba el Espíritu Santo, que sea tu amor, tu poder, tus dones, tus carismas. Y yo estaba orando por el equipo, estaba orando por ellos. Entonces, yo mientras oro por él, me acerco, oraba por este hermano y siento ese momento en mi corazón que él, ni siquiera el que estaba sentado, él, el que ponía manos de él, estaba recibiendo el don de lenguas. Me acerco y le digo, hermanito, yo feliz, no. Dios le está dando Dios le está dando el don de lenguas. Y él está imponiendo manos. Señor. ¿Y cómo es eso? Dice. ¿Y qué hago? Dice. Les juro que casa como el coyote merezco una explicación. Eso, como condorito para atrás. Porque también hay que uno aprender a soltar la soga y dejarse, hermanos, sumergir en la misericordia de Dios. No tengo que pensar cómo es, será, no será, qué será. Como Santiago decía, ¿va a meter gol? No se pone a pensar, pues, ¿verdad? ¿Será o no será? Y hay hermanos, cuando estamos en el grupo de oración y estamos orando, y yo sentir en mi corazón, Dios está derramando en tal cosa, tal situación, díganlo, y todos se quedan viéndose. Y después se acerca un hermano, hermanito, dice, yo sentí esto en mi corazón. ¿Y por qué le dio a conocer? Es que dije, ¿será o no será? Verá, le digo, si usted está en el estadio, en su equipo, gritando, y si le viene algo, ahí le digo, ¿será o no será? Pero usted está en oración, le digo. Y todo árbol se conoce por los frutos. Ya, pero eso vamos a seguir más adelante. Entonces, eso es el conocimiento, la ciencia de Dios. Aquí he puesto unos ejemplos más, me están escapando. Había un hermano, se llama Yaquino, un predicador, un gran predicador. Y había estado predicando en un encuentro de jóvenes, más o menos unos 5,000, 6,000 jóvenes. Y mientras predicaba, así como este momento, Dios le dice en su corazón, detén la predicación y ora por tal chico. Y es que él se queda. Pero Señor, le he dicho, estoy en plena predicación. Ora, le dice el Señor, y siente en su corazón. Entonces él para todo, imagínese toda la predicación. Y al chico que estaba entre toda la multitud dice, oye joven, ven para acá. Le dicen, sí, tú ven, vamos a orar por ti. Y el joven en ese momento pasa adelante. Entonces todos decían, ¿qué será? ¿Se va a ser padrecito? ¿Qué sucederá? ¿No? Oraron por él. Todo el coliseo oró por él, él oró por él. Y como él estaba en ese país dando pues varias enseñanzas en varias localidades, para volverse nuevamente al Ecuador, él tenía que volver por esa ciudad, y los servidores vinieron a verle. Más o menos ya ha pasado como un mes en toda la misión. Entonces ha dicho, bueno, ¿y qué es este joven? Le ha preguntado el primerito, ¿no? ¿Qué es este joven? Entonces todos así con la cara han dicho, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el día siguiente que usted ya se fue, desde la siguiente ciudad, él sufrió un accidente de tránsito y murió. Entonces él decía, por eso el Señor me pidió que ese momento orara por él. Eso es el don de ciencia o conocimiento. Eso pasó con el hermano Yaquino, predicador internacional y todo. Ahora les voy a contar lo que pasó con un hermano del grupo. Dice que él había estado en la casa un día desperezándose. Y ha sido un condominio. Y ve que del frente de la otra casa del condominio sale el vecino. Mientras estaba él desperezándose, rascándose y todo. Siente que el Señor le dice en su corazón, anda, háblale de mi palabra en este momento. Y él, de tarde cuando venga bien vestido me voy. Llegó la tarde, le dio la casa, mañana sí que me voy. Y así pasó 15 días. Hasta que un día que ha estado regando el césped, no, dice, ahora sí voy a hablarle a mi vecino, como sea. Porque ha estado solo con eso, que tengo que hablar. Cuando va y golpea, ¿no? Sale una chica y dice, disculpe, el vecino. Dice, mi papacito no supo, dice, hace una semana falleció, le dice. Y él, ¿cómo? Si vive al frente mío, ¿cómo fue? Dice, falleció, dice, fue improvisto, su corazón estaba en mi casa, le llevamos de urgencia y falleció, dice. Venimos solo a ver las cosas, estamos aquí organizando. Me contaba. Le digo, ¿cómo Dios nos da las herramientas y nosotros caso omiso con lo que Dios nos da? Entonces, ¿para qué pedimos los dones y carismas? Si después vamos a estar así nosotros.
Dios nos da para manifestar su gloria, entiéndalo. Entonces una vez estábamos en el grupo de oración y terminábamos con los jóvenes, estábamos en ese entonces con los chicos y bueno, me puse a conversar con una hermana y hablábamos y conversábamos y yo sentía que tenía que con ella conversar. Por eso he topado muchas cosas cuando de repente comenzamos a topar del aborto. Era así que el aborto, esto, este otro, y de las causas del aborto, las consecuencias. Parece entonces que no había ni como ahora el boom del internet, todo eso, que para tener una imagen o alguna cosa era realmente difícil encontrarla. A mí me llegó una imagen de unos hermanos seminaristas en Colombia sobre Jesús de los abortos. Ahora es facilito, encuentre y ponga Jesús de los abortos en el Google y le sale la imagen. Por ahí me llegó en una fotografía de este porte, digo, ve, esto que me llegó. Comenzamos solo a hablar de ese tema, sí, así de ese tema. Y ella, que estaba con la hermana ahí, se pone en una cara y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo mañana iba a abortar, dice. Yo mañana iba a abortar y, bueno, la cara de la hermana era más de sorpresa, ¿no? Pero he decidido no hacerlo. Entonces, vamos entendiendo cómo Dios va manifestando su amor y su gloria en cosas tan pequeñas, tan comunes. Vamos rápido, mis hermanos. Entonces, entendamos bien lo que hemos hablado: sabiduría, conocimiento. Ahora dice el siguiente, el don de la fe. El don de la fe no es la fe que todos tenemos. Recordemos, la fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que nazca de nosotros. Yo tengo bastante fe. No, es un regalo que se nos ha sido otorgado el día del bautizo, ¿ya? Pero la fe que habla aquí en Corintios es y ahí se va a pedir que solo anoten nomás la cita, en Marcos 11, 22, 23. Es la fe de los prodigios que habla Jesús en el Evangelio. Cuando dicen, si ustedes piden que ese árbol se arranque y se plante en el mar, se hará. Si se mueva esa montaña, se moverá. Esa, Marcos 11, 22, 23, esa es la fe. Una fe la cual nos lleva a los milagros. Entonces, es una fe que no tiene titubeos ni dudas. Es una fe como don carismático, ¿ya? Es una fe que nos hace crecer, pero que también nos invita a ver los milagros de Dios a través de la misma, ¿sí? Solo voy a hablar de un testimonio, eso que aquí está mi hermana Clarita, ella no me deja mentir. Había un señor, el esposo de una señora, que vendía estos productos de Tupperware, ¿no? Un día llegando a la casa, le cogen 6 ladrones, no tenía nada que robarle. Ellos, por las iras que no le roban nada, le pegan, le apalean, a tal punto que le dejan con un coágulo en la cabeza. Ese coágulo le empieza a él a dar delirios y ganas de botarse de la terraza y tantas cosas. En eso, mi mamá y Clarita siempre le evangelizaban a la señora, porque uno tiene que evangelizarles a todos, o solo a los buenitos, o a todos, a todos, mis hermanos. Y eso quiero escucharles saliendo de este seminario. Entonces, le evangelizaban a la señora, y un día pide que venga el esposo con ella a la casa. Ahora, yo me acuerdo porque ese día yo salía a la universidad. Era más o menos las 7 de la mañana, yo llegaba a las 2 de la tarde. Y llegaba el señor con la esposa, y estaban ahí mi mamá y mi hermana. Entonces, yo me salí despidiendo, estaban en la casa orando. Entonces, volví de la universidad a las 2 y seguían orando. Entonces, se habían pasado orando toda la mañana, ¿no? Entonces, después de eso, él tuvo un examen, una tomografía, y en la siguiente tomografía desapareció el coágulo, mis hermanos. Dios le sanó, Dios le quitó, y así fue, mis hermanos. Y eran en las primeras etapas de la enfermedad de mi hermana. Imagínense cómo son las cosas del Señor. Pero ¿cómo? Pues, pero usted era que le sana y le sana al otro. Eso, mis hermanos, es la fe. Es la fe dada de Dios. Entonces, lo interesante es que cuando nosotros no titubeamos en la fe dada por Dios, entonces se cumplen las palabras de Jesús.
Si usted dice a ese árbol, arráncate y siémbrate en el mar, lo hará. Es la fe carisma, como carisma. Tengo un montón más de ejemplos, pero ya no me va dando el tiempo. Qué pena. Ahora, vamos a hablar de dos más. El de curaciones y milagros, que también da aquí en la palabra de Corintios. Un poquito de agua. Las curaciones y milagros son dones reales. Yo no sé si usted alguna vez escuchó del padre Emiliano Tardif. Y le recomiendo que lea los 3 libros de él. Jesús está vivo, Jesús es el Señor y La vuelta al mundo sin maleta. 3 libros que todo carismático, todo convertido tiene que tener. Más el mío, 4. Sí. Ya. Entonces estos libros, Jesús está vivo, Jesús es el Mesías y La vuelta al mundo sin maleta. Son 3 libros que usted no puede dejar de leerlos. Él ya falleció, lamentablemente, pero yo sí participé cuando vino al Ecuador en el año 94, más o menos 95, creo que por ahí fue. Entonces, a ver, póngame atención, hermano, por favor. Entonces, el padre Emiliano Tardif, le voy a hacer así rapidísimo por el tiempo. Él se burlaba de los carismáticos y decía: los carismáticos están locos, decía el padre Emiliano. Lamentablemente todos los locos están en mi parroquia, decía él. Él se burlaba del don de lenguas, les criticaba, que era muy opositor del don de lenguas, de la alabanza. Y un día él se enfermó, cayó con una terrible tuberculosis y estaba mal. Entonces dice que unas 4 señoras, unas 4 viejitas, dice él, entraron a su habitación y dijeron: ¿podemos orar por usted? Y él ha dicho: ¿y ustedes quiénes son? Somos de la Renovación. Ay, ha dicho él. Bueno, ya va a orar por mí, oren por mí, ha dicho el padre Emiliano. Y él dice en el libro, ¿no? Solo por no decirles que se vayan. Y él decía algo que siempre me sorprendía del libro, que él decía: la puerta se quedó abierta y Jesús entró con ellas, decía él. Dice que oraron por él, y el momento que oraron por él, dice que él sentía un calor inmenso que le bajaba desde la cabeza hasta la punta de los pies y le quemaba. Y las 4 viejitas se fueron después de orar por el padre y ponerle manos. Total, después de eso, una semana, él totalmente sanado de la tuberculosis. Y más aún, después empezó él a hablar en lenguas y recibe él un don maravilloso, el don de la sanación. Y usted puede leer los libros de él y usted va a decir: wow, o sea, pero usted va a decir: esto es cosa de otro mundo. ¿Es católico mismo? ¿Es padre mismo? Sí. Y es verdad el Espíritu, y los prodigios sí son verdad. Y sabe que, hermano, los que hemos caminado, hemos visto en el transcurso de nuestras vidas, sí es cierto. Entonces, él, de los muchos y cientos de testimonios de sanación, yo le puedo hablar solo de 2 nomás, dos testimonios. Y él decía: el que sana no es el padre Emiliano, decía él, es Jesús. Entonces un día él había estado bajando después de la Eucaristía con la hostia sagrada, con el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y dice que estaba caminando y todos se estaban topando, y padre, así, ¿no? Y él decía: ¿por qué a mí? Decía él. Si aquí el que llevo el que sana no soy yo, decía él, ¿no? Qué humildad, es un hombre de Dios, pero es excepcional el padre Emiliano. Y dice que caminando en el pasillo le ve a una señora con su hijito, de unos 6 años más o menos. Entonces al verle, dice que él le llena de tanto amor que le besa al bebé en el cachete y se va. Terminó la jornada y como era un encuentro de varios días, al otro día dice que pasa la señora a dar testimonio. Bueno, y dice: yo quiero dar testimonio de que mi hijo
era sordo mudo. Y ayer el padre Emiliano, lo que pasaba, le besó. Y ahora mi hijo puede oír y puede hablar. Decía, entonces todo el mundo, gloria a Dios. Y dice después, todos querían que les dé un beso. Esa misma risotaba de pequeño cuando leía el libro. Decía, no comprendieron, decía él, en el libro decía él, no comprendieron que quien les sanó fue Jesús, al que yo llevaba, dice, aquí en el copón. Y yo me acerqué y fue él que con su amor les sanó. Entonces, son tan maravillosos. Por ejemplo, yo tengo el padre, el que puedo decir que es mi amigo, es como un padre para mi familia y formador de nuestra familia también. Él se llama Padre Ricardo Giraldo. Es de la comunidad Siervos del Espíritu Santo en la CEGE Antioquia. Y una amistad de años, y él también era predicador internacional. Y él siempre que se iba a dar predicaciones a los Estados Unidos, siempre dejaba en mi cuarto, porque en mi cuarto donde dormía, dejaba las maletas. Y una vez se fue como 5 meses y dejó un montón de maletas. Entonces un día estaba ordenando. Cuando cojo uno digo, cassettes. Y bueno, ya dejó, digo, ¿verdad? Puedo ponerme a oír. Entonces estaba yo oyendo y eran predicaciones de él y de otros sacerdotes en un encuentro. Cuando oía, estaba oyendo las alabanzas, oyendo las predicaciones y aprendiendo, ¿no? Porque uno se aprende escuchando también, pues, una y otra vez, uno, hermano, le va quedando. Entonces, de repente empezó a escuchar que han estado en una misa de sanación y que él empezaba a orar y empezaba a darse dones de sanación. Yo me quedo asombrado, digo, el padre ha tenido el don de sanación, digo. Y cuando él volvió del viaje, le digo, padre, una pregunta. Primero me confieso, ¿qué? Me abrí su maleta, le dijo. Ya me perdonó. Bueno, me dice. Para eso mismo te dejé, me dice. Ah, bueno, le digo. Segundo, padre, le digo, usted ha tenido el don de sanación, le digo. ¿Por qué nunca nos ha contado en todo este tiempo? Entonces queda como así, ¿no? Con mucha humildad. Él no quería que tal vez por eso cambie la amistad o el padrecito milagroso o algo, ¿no? Entonces dice, y le digo, padre, le digo, ¿y cómo es el don de sanación? Le digo, y así, ¿cómo es? Le digo, ¿cómo es? Ucha, es lo más fácil, me dice. ¿Y cómo es? Pues entonces le digo, verás, me dice, verás, ponme atención, yo así, yo, pon atención, dice, verás, yo me siento y veo como Jesús sana, me dice. Le digo, eso es todo, me dice. Qué increíble, ¿verdad? Son santos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria. Fuerte aplauso, Señor, gloria a Dios. En eso les puedo seguir, es más de extenso, pero tal vez sobre la sanación y la curación, en el caminar, yo creo que vamos a ir como discerniendo y entendiendo un poquito más también cómo Dios nos da ese carisma a nosotros, porque sí nos da, mis hermanos. El siguiente don, tengo 3 especiales. Dios mío, dame la capacidad de ser rápido, ¿sí? El siguiente don es el don de profecía. Para eso abra en Corintios capítulo 14, por eso pedí que nos cierren las Biblias, solo una hojita. Primera de Corintios 14, versículo 3, dice: el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El siguiente don es el de profecía, ¿sí? El de profecía. Y dice, 1 Corintios 14:3, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Mis hermanos, Dios regala el don de profecía, pero la profecía, como ya lo saben mis hermanos, no es la profecía del Antiguo Testamento. El tiempo profético del Antiguo Testamento es lo que ellos anunciaban que iba a pasar. Por ejemplo, Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Isaías profetizó la venida del Mesías. ¿Ya? Eso es la profecía de lo que va a venir. Pero ¿cuál es el don de profecía en el Nuevo Testamento? Es lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 14 versículo 3. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Un ejemplo. A veces hemos estado en oración. Y
al final, pero esto se da exclusivamente en momentos de mucha oración, del grupo oración. Después de la alabanza, adoración, exaltación, hay el silencio. Y en el silencio Dios habla a través de los hermanos. Algunos están orando y de repente les viene, no sé, por ejemplo, es un ejemplo, el Salmo 23, y sienten como un fuego de que tienen que abrir la boca y decir: el Señor es mi pastor, nadie faltará. Eso, mis hermanos, es el don de profecía. O por ejemplo, estamos reunidos en oración y ha habido casos que dicen: Dios en este momento nos está amando y nos está diciendo que Él es nuestra guía, que no temamos, que Él nos abraza. Algo así parecido, ¿ya? Eso es el don de profecía. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que da firmeza, aliento y consuelo. No es que se acerque, hermanos, yo recibí la profecía y siento que este año nos van a pegar 4 paquetazos económicos. No, siéntese nomás, no es eso. O como les he contado este chiste a mis hermanos siempre, que estaba en un manicomio 3 loquitos. El primer loquito sale: Dios me acaba de hablar y decir que este año va a haber sequías. Y sale el otro loquito: no, a mí Dios me habló y me dijo que este año va a haber muchas lluvias, inundaciones, hasta tsunamis. Sale el tercer loquito: ¿qué es? Yo a ninguno de los dos les he hablado. ¿Verdad? Ya. Porque el don de profecía no es eso, mis hermanos. No es que anda profetizando calamidades, sino que son las inspiraciones de Dios. Inspiraciones de Dios para dar a su pueblo palabras de firmeza, aliento y consuelo. Que sí los da, sí hay, mis hermanos. Pero nuevamente les digo, es dar el paso en fe. Como Pedro bajó de la barca y pisó. Cada don que Dios nos da es eso. Es botarse a la misericordia y dejar a un lado la reserva humana. Porque a veces los dones y carismas nosotros los tenemos, pero por la reserva humana nosotros no utilizamos el don de Dios. Y eso es un gran problema que suscita aquí y en todos los grupos de oración que conozco. Por la reserva humana se quedan callados, no hacen, no realizan lo que Dios está pidiendo. Y es cuando se trunca la obra de salvación. Profecía. El don de lenguas. El siguiente es el don de lenguas. Y es interesante porque en la lista de los dones carismáticos, el don de lenguas le pone San Pablo al último. ¿Y por qué? Si parecería que hablar en lenguas es, pero chuticas, hermanos, por poco les falta tener ala a los hermanos que tienen don de lenguas. Y no es así. San Pablo lo pone entre los últimos porque él da a entender que el don de lenguas sí es importante, pero que no tenemos que dejarnos llevar mucho por la apariencia. Para eso, en el mismo capítulo 14 de Corintios, versículo 2 dice: el que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Amén. El que habla en lenguas habla a Dios, no a los hombres, porque dice cosas misteriosas. Para el don de lenguas tenemos que entender 2 palabras, y quiero que ahí usted tenga mucho, se grabe en su mentecita. El don de lenguas es un don presente, sí lo da. Hermanos, yo hablo en lenguas para gloria de Dios, y muchos hermanos en la renovación hablan en lenguas, y eso es solo para darle gloria a Dios. El don de lenguas, en primer lugar, es un don para la oración, es un don para que nosotros podamos expresar la alabanza, la oración. No es para ningún otro motivo el don de lenguas, no es para andar vanagloriando, indicando, sino solo para la oración. El don de lenguas es una herramienta eficaz para todos los ministerios, para todos los trabajos apostólicos en los cuales nos da Dios, porque de todos los dones, el don de lenguas es el don que es para provecho común, no le sirve a nadie más. Entonces, vamos a comprender en este aspecto. Como don de lengua se divide en 2 ramificaciones. La una es la glosolalia y la otra es la xenoglosia. ¿Ya? ¿Cuál es la glosolalia? Es lo que dice aquí el apóstol San Pablo. El que habla en lenguas, nadie lo entiende, y es el Espíritu quien dice cosas misteriosas. El Espíritu Santo, ¿no?
no otro espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, la glosolalia es los gemidos inefables que dice que claman al Padre. Es la comunicación directa del Espíritu en nuestro corazón que clama al Padre y le pide lo que nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Ni nosotros lo entendemos. Y yo quiero que usted en su casita, porque nos da el tiempo, vaya y lea todo el capítulo 14. Y usted va a decir, wow, cierto. Porque en el don de lenguas uno empieza a edificarse. Personalmente uno se edifica. Habla en lenguas y uno se edifica. Yo cuando recibí el don de lenguas, mis hermanos, era increíble. Hasta en el bus hablaba en lenguas, yo me acuerdo. Así era increíble, era tanta la fuerza que Dios me había dado en este día de Pentecostés en mi casa, que yo oraba en lenguas y me gozaba en el Señor, me gozaba. Y siempre me gozo, ¿no? Siempre me gozo en el Señor. Pero es un don para la oración. Y el don de lenguas, como es el clamor del Espíritu, cuando los hermanos oran en lenguas, el enemigo sale disparado, porque es el lenguaje del Espíritu, dice aquí San Pablo. No lo digo yo, pues estoy con la palabra, estoy discerniéndole, ¿verdad? Ahora, la otra es la xenoglosia. La xenoglosia es lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos hablaban en lenguas extrañas, pero que toda la gente que estaba ahí, que eran medos, partos, alamitas, de Roma, de Panfilia, todos de idiomas diferentes, que dicen Hechos. Dice, ¿cómo es eso? Estamos escuchándoles en nuestro propio idioma, dicen, ¿verdad? Eso dicen en los Hechos. Esa es la xenoglosia. Es el don de lenguas, pero el que se llaman idiomas conocidos. Pero no es que usted reciba el don de lenguas y ya usted ya sé hablar francés, inglés y fluidamente y lo comprendo. No, es igual. El que lo habla no lo entiende. Pero hay el caso, por ejemplo, había el caso de un hermano en el grupo oración, que él siempre terminaba orando en lenguas en las peticiones. Entonces ahí había estado un estudiante de idiomas, de francés. ¿Quién dijo francés? Alguien dijo francés, lo escuché. Sí, ya creo que le había contado francés. Y él se pone a orar en lenguas y la chica empieza a entender lo que él oraba en lenguas en francés. Entonces al final del grupo ella se acerca y dice, oye, ¿tú dónde estudiaste? ¿Viviste en Francia? Le dice, no, jamás. Pero te escuché que tú estabas diciendo esto en francés, le dice. Entonces eso es la xenoglosia, ¿ya? Y la otra es la glosolalia. En un 90% Dios derrama la glosolalia en los hermanos, que oran sin saber lo que están diciendo, pues es el Espíritu el que está clamando a Dios. Ahora, hay el caso, y con eso termino este don de lenguas para pasar a la siguiente. Había una vez un señor que se enfermó. Este señor había sido, este joven o señor había sido evangélico. Y viene a verle el pastor a la casa, él había sido pentecostal, y parece que los familiares habían sido de la renovación. Y entonces ese día, justo sin querer, las diosidencias de Dios, justo se topan el pastor y las hermanas. Ellas no sabían que era evangélico pentecostal y él no sabía que ellas eran carismáticas católicas. Entonces ha estado él enfermo y dicho, bueno, oremos. Entonces nadie se dijo, no oremos, sino todos estaban dispuestos a orar por el enfermito. Entonces estaban orando, cuando de repente el pastor empieza a hablar en lenguas. Ella no sabía de que él era pastor evangélico. Y con esto paso al siguiente don, que se llama la interpretación de lenguas, que ya voy a leerlo. Aquí lo que dice también la Biblia. Entonces, la hermana le empieza a interpretar, porque la interpretación en lenguas, como dice, es una interpretación, no es una traducción, ¿sí? No es una traducción como, por ejemplo, una palabra muy común ¿cómo se dice ventana? Windows, yo sé que es ventana. Eso es traducir. Pero la interpretación es diferente, es un mensaje de lo que se habla en lenguas. Entonces termina la oración y la hermanita se acerca y dice, oiga hermanito, usted va a orar en lenguas, ¿no? Sí, claro, desde luego. Y sabía que lo que usted está hablando en lenguas son unas lindas oraciones de la Virgen María. ¿Cómo? Le dice él. Porque es el Espíritu el que habla, no es él. Y a pesar de que él era pastor pentecostal, pero el Espíritu, hermano, se mueve donde quiera.
Y no vayan a decirme ahorita ustedes, como dijo ese joven, están orando también allá, párenle. No, Moisés dijo, no, no es así. Amén. Entonces, qué interesante, porque el apóstol San Pablo nos dice, igual en el capítulo 14, que estamos, no perdemos ese capítulo, versículo 13 de Corintios, primera, dice en el versículo 13, el que habla en alguna lengua, pida a Dios que también le pueda interpretar. Oigan, mis hermanos, parece que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Pídale interpretar, dice, pídale interpretar. Porque, ¿verdad? Queda nuestro espíritu, dice que queda, nuestra mente queda como en stand-by. Pero si alguien tiene el don de interpretar las lenguas, entonces se transforma el don de lenguas en un carisma. Sí, cuando algún hermano puede interpretar las lenguas. Y solo le voy a dar como un testimonio para ya hablar del último y terminar. Una vez yo tenía que dirigir la oración, llevar la predicación y todo. Hermanos, y ahí sí que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ese día la había regado. Yo estaba en pecado. Y no me sentía ni digno de predicar, ni de alabar, ni nada. ¿Yo qué hice ese día? Le digo a un hermano del ministerio del grupo, le digo, por favor, lleva tú, le digo. ¿Por qué no tú? Es que no puedo en este momento, le digo. Porque estoy enfermo, pues le digo. Así. Porque estaba en pecado. No quería confesarme urgentemente. Entonces empezaron los hermanos a alabar, a cantar, a glorificar y todo. Y yo era ahí un lado así callado nomás. Digo, ay, ¿no le ha pasado a usted? ¿Por qué metí la pata, verdad? Entonces, así todo el tiempo, como dice en el Salmo David, frente a mí siempre mi pecado, dice David. Entonces, en un momento la hermana del ministerio dice, Dios te dice, habla en lenguas. Te yo. ¿Quién será? Pues digo yo. Dios seguía así. Segunda vez la hermana nos dice, Dios te dice, habla en lenguas. Te digo, qué bestia. ¿Quién no habla en lenguas? Pues digo yo aquí. Y la hermana por vez dice, Rubén, Dios te dice hablar en lenguas. Digo, pero Dios, digo, como que estoy en desgracia, le digo yo primerito, ¿no? Y me costó. Abrí la boca y empiezo a hablar en lenguas. Y otro hermano se para de la comunidad y dice el Señor, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, es cuando yo más te amo. Hermanos, fue increíble lo que pasó ese momento. Porque yo, en verdad, cerré mi boca a la alabanza. La cerré como Adán, tras del chilco, hermanos. Pero Dios me pide que hable en lenguas. Otro lo interpreta ese momento, pero se dan cuenta cómo el Espíritu Santo obró en la hermana diciendo, habla en lenguas, insistiendo. Y cuando yo me atreví a hacerlo, otro hermano interpretó. Ese mensaje era para mí mismo y la comunidad. Cuando tú cierras tu boca a mi alabanza es cuando más te amo. ¿Cómo, Señor? Le dije, me amas. Me amas a pesar de que estoy aquí hecho un trapo, una basura, de que estoy así en pecado. No quise ni alabarte, no quise hacer nada. Y aún así más me amas. Dios me hizo entender que Él es Dios y no es hombre. Amén. Amén. Y eso a la mano va. El don de lenguas, el don de interpretación. ¿Que son reales, hermanos? Son reales. Y el último don. Y hemos terminado, hermana Vilma, que ya me está haciendo con los ojos el tiempo. Este es el último don. Dice, el discernimiento del buen o mal espíritu. Esto, mis hermanos, quiero que por favor usted, para toda su vida, se grabe lo que le voy a decir. El don del discernimiento. Y el don del discernimiento le vamos a poner con el siguiente nombre. Él o ella se llama el guardián del resto de dones carismáticos. El discernimiento es el guardián de los dones carismáticos. Escúchalo, grábeselo, métaselo en la cabeza, póngale con letras de oro encima de su cama. El discernimiento es el guardián de todos los dones, ministerios, carismas, apostolados. Y tenemos que pedirle a Dios grupos
con discernimiento, líderes con discernimiento, sacerdotes con discernimiento, ministerios, ministros con discernimiento. Y es un don dado por Dios mismo. Entonces, aquí el discernimiento se va a subdividir, ¿sí? Se va a subdividir en dos ramificaciones: el natural y el sobrenatural del espíritu, ¿ya? El discernimiento. Y el natural va a tener dos justificaciones. Primero, cuando el don carismático es dado por Dios, el primer fruto, si es para mí, le dice que no estoy, ¿no? Eso, ya. El natural, si es dado por Dios el don, la primera que certifica a usted que el don es dado por Dios es su comunidad, ¿sí? Su comunidad. Su comunidad es la que va a certificar que el don sea de Dios, porque ella a usted lo conoce. Entonces, el discernimiento natural entra como unos parámetros en los cuales todo seguidor debe tener. Por ejemplo, fiel a la palabra de Dios, fiel a la doctrina de la iglesia, fiel a la tradición de la iglesia, coherente a la vida. Porque, por ejemplo, va el hermano a decir: hermanos, Dios me está hablando, Dios me está hablando, me está hablando. ¿Qué es, hermano? Que dejemos de confesarnos. ¿Quién le está hablando, hermanos? ¿Quién le está hablando? Esas cosas no son de Dios, por ejemplo. Tan sencillas, ¿verdad? O, por ejemplo, había el caso de un hermano, es pobre hermano, ¿no? Él anhelaba el don de lenguas. Entonces, él comenzó a querer impostar el don. Entonces, él, cuando se reunía con el ministerio de intercesión, él comenzaba a querer orar en lenguas. ¿Y cómo lo hacía? Y yo siempre pido: Dios mío, perdón, ¿no? Cuando le explico esto. Porque él se ponía a hablar y comenzaba entonces toditos los demás empezaban a reírse, pues dice que parece karateca, dicen los demás. Entonces la comunidad mismo sentía que él que no era don de Dios. Sí, que empezaba y el otro la petaca, le decía. Entonces la comunidad mismo discernía que no era de Dios el don. Y por eso es que a veces esta parte humana es la que mucho a veces daña, o que no permite que también uno dé el paso hacia los dones carismáticos. Por eso es decir: será, no será, se van a reír, y uno no permite la acción del Espíritu. Pero hay otros en los cuales, por la desesperación o querer hacerlo, impostan o quieren falsificar los dones auténticos de Dios, ¿ya? Entonces la comunidad entendía que no era de Dios, pero también la comunidad va aceptando que el don en usted es de Dios, ¿ya? Entonces el primer discernimiento viene a través de la comunidad, de su grupo de oración. Por eso Jesús dijo: no vengo yo solo, dijo, sino aquel que me envía. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre con el sello de calidad de quien nos representa, mi hermano. Nosotros aquí, nosotros no venimos solos, nosotros venimos certificados de la renovación carismática. Ellos a través de una carta que se les hizo, ellos nos han enviado a esta labor también. No es que nosotros venimos así por las buenas. También ellos vieron quién está en la posibilidad de venir hacia ustedes a impartirles, mis hermanos. Amén. Entonces, eso sobre la comunidad, la primera certificación. La segunda está en base a la palabra de Dios, en base a la doctrina de la iglesia, a la tradición de la iglesia. Le va dando pautas para ir entendiendo una vida de crecimiento espiritual. El servidor va detectando si el don tiene que pulirse, si el don tiene que avanzar, si no es el don de Dios, de una forma natural. Por ejemplo, usted sale a la calle, instantáneamente, ¿qué hace cuando usted va a cruzar la calle? ¿Qué hace? Instantáneamente, ¿qué hace usted? Mira a los dos lados. Quien no mira a los dos lados en una avenida, ¿qué le pasa? Como algunitos, ¿no? Que ¡pi! Por favor, ¿qué pasó? ¿No ve que está pasando el carro a 100, a 80? El don natural es eso. Voy a dar el paso. Ese es el don natural, ¿sí?
para que me comprenda. Pero hay el don discernimiento sobrenatural dado como fruto del Espíritu. Es aquel, ahí sí, también se subdivide para entenderlo. El don sobrenatural es aquel que Dios nos hace comprender si la fuente es legítima o ilegítima. Porque hay tres fuentes. Puede ser dado por Dios, puede ser fruto de nuestra propia carne, o puede ser una inspiración del malo. ¿Ya? Pero si es de Dios, obviamente, hay pautas muy claras. Por los frutos os conoceréis. Por ejemplo, este seminario, ¿fue un pedido de Dios? Sí, sí lo fue. ¿Por qué? Porque los frutos se están dando. Pero este fruto tiene que perdurar. ¿Ya? Ahora, del hombre, es cuando el hombre muchas veces quiere hacer las cosas, no ni tanto, porque se está hablando de cosas que va ya a servidores, que van ya a gente que está sirviendo y que parece a Dios, parecen cosas de Dios, pero que hay siempre algo como que no cuadra, no está bien. Y por eso el discernimiento es muy importante. Puede ser que no es el tiempo de Dios. Por ejemplo, yo a mi esposa le decía, el cuarto CD nosotros lo grabamos cuando fue en el 2009, 2010 o 2012. Bueno, por ahí fue. Le digo, ¿por qué no hicimos más CDs? Le dijo. Me dice ella, de una me contestó, no fue el tiempo de Dios, me dice. Le digo, sí, es verdad. Discernimiento, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta cuando las cosas son solo del hombre, cuando se van cerrando las puertas. Se cierra una, se cierra otra. Pero yo tengo ganas de hacer. No, Dios no quiere. Por ejemplo, hay un caso muy específico. Pablo tenía el llamado de evangelizar a los paganos. Se fue para Asia. Y dice que Pablo quería entrar a una ciudad. Y el Espíritu Santo le dice, no, a esa ciudad no. Se va a otra, no. Se va a otra, no. Léalo en Hechos. Dice que Pablo fue como a 5 pueblos. Y en los 5 pueblos el Espíritu Santo le dijo, no entres a evangelizar. Pero ¿qué hacía Pablo? Si se metía a uno a evangelizar, siendo que Dios no quería, no iba bien la misión. Más o menos ahí entra cuando el hombre quiere hacer las cosas por su propia carne. Tiene ganas de hacerlo, pero no es el tiempo de Dios, ¿ya? Y la tercera, del malo. Va a decir, no, es que eso va a decir pura herejía, hermanito, ahí facilito entenderle. No es cierto, porque el maligno se disfraza de ángel de luz, ¿ya? Se disfraza de ángel de luz y huele a Dios, parece a Dios, pero no es de Dios. Y eso va dándose a través del don del discernimiento de espíritus, ¿ya? Entonces, son cosas que nos va dando Dios a través del caminar, de la perseverancia, a través del crecimiento espiritual. Estas cosas, usted así, yo le digo, Dios, el golpe, ¡pum!, hoy no las va a comprender. Muchas no las va a asimilar. A través de los años las va a ir comprendiendo. Hoy usted abre los ojos a una vida que jamás nadie le dijo que existía, ¿verdad? Pero es una vida que existe, la vida en el Espíritu Santo, la vida carismática. Pero ¿sabe qué? Por encima de todo, de los dones y carismas, que sí, son regalos de Dios, que Dios quiere manifestarse, amén. Pero, ¿sabe qué le digo? El Espíritu quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser el ayudador, el paráclito. Que no le busquemos solo por las cosas que nos puede dar, sino por Él y por su amor, por su gracia, por su presencia, por lo que Él nos quiere mostrar en la vida. Yo recuerdo, estaba en la cola del banco, una cola kilométrica, y yo estaba estudiando un libro, el que se llama Los 10 mandamientos del matrimonio. Y me acuerdo que uno de los mandamientos decía, no serás un cerdo egoísta, ¿no? Entonces hablaba sobre el egoísmo en el matrimonio y todas las cosas, y yo decía, sí. Cuando yo por muchos meses y mucho tiempo le decía, Espíritu Santo, le decía yo, quiero ser sensible a ti, sensible a tu amor, sensible a tu gracia, quiero ser más sensible a ti, a tu voz, le decía, así siempre le oraba así al Señor. Cuando en un momento del libro decía, él decía claramente, cierra tus ojos, decía él, y pídele a Dios, decía, si en este momento su presencia en tu matrimonio y su voz, y de cómo eres tú con tu pareja. Entonces cerraba los ojos y decía, Señor, quiero ser sensible a ti, quiero ser sensible a ti. Y nada, en la cola del banco estaba así. Entonces, de un momento, siento en mi corazón que me dice el Espíritu Santo, ¿cómo quieres? Me dice, que yo sea sensible a ti, que te hable a ti, si tú eres insensible con la primera persona que está al lado tuyo. Yo me quedo, ¿quién, dijo? ¿Quién cree usted?
La esposa. Insensible, digo yo. Insensible. Me pongo a pensar, a recordar que sí, nos falta sensibilidad. Ese momento cogí y le dije, le encargo el puestito. Y me fui afuera. Le llamé a mi esposa y le digo, perdón, por todas las veces que he sido insensible a ti. Y siendo insensible a ti, le pido sensibilidad al Espíritu Santo. Al Dios que no veo, le quiero decir que le amo. Y a ti que te veo, soy insensible. Por eso es que yo no puedo una amistad con Dios tener, le digo, más profunda. Entendí. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El lugar donde usted esté, en el banco, en el bus, en la casa, el Espíritu Santo quiere convertirse no solo en el mero invitado, sino en el amigo el cual podemos caminar. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.